varios meses de investigación, de dar los descargos y analizar a lujo de detalle, se determinó que no había absolutamente nada irregular. Y si quiere nuevamente iniciar nuevamente, estos presuntos pueden nuevos hacerlo, indicios pueden está hacerlo reexaminado. una vez, 2 veces, 10 veces, y van a llegar a la misma conclusión, que todo ha sido estrictamente respetando las normas y todos los procedimientos legales. Momento complejo el que vive el presidente Martín Vizcarra. En medio del complejo tira y afloja con el Congreso por el adelanto de elecciones, el caso Chinchero ha vuelto a tocar a su puerta. Pero esta vez no al Ministerio de Transportes, sino a Palacio de Gobierno. Si se quiere revisar, que revisen, no tenemos ningún problema. Es más, nosotros decimos que todo el mundo tiene que llenarse las investigaciones, ¿no? Pero que quede claro que no hay ningún sustento. Este es el documento que la fiscal anticorrupción, Zoila Sueno, remitió esta semana a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, sobre Chinchero y la polémica adenda al contrato de construcción del aeropuerto cusqueño, suscrita durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y cuando Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones. Todos esos loquitos que dicen que de aquí no se va a despegar, que no habrá facilidades, que se tomen una pastilla. En esta disposición, Sueno no solo formaliza investigación preparatoria contra 9 personas, entre funcionarios públicos y representantes de Kunturhuasi, la sociedad aeroportuaria a cargo del proyecto. También señala haber encontrado documentación relacionada a la investigación seguida contra Martín Vizcarra, entonces ministro de Transportes, y que fue finalmente archivada por el anterior fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en marzo del 2018. Sueno presenta esta documentación a fin de que la Fiscalía de la Nación evalúe la misma conforme a sus atribuciones. En otras palabras, que Ábalos analice si se puede reabrir o no el caso contra Vizcarra. La obra de Chinchero tenía un estimado presupuestal que alcanzaba los 577 millones de dólares. De ese monto, el Estado tenía que subsidiar 265 millones de dólares por el terminal y 120 millones de dólares por movimientos de tierra. La diferencia era aportada por el concesionario. El problema radicó en estos 265 millones de dólares que el Estado tenía que dar a través de financiamiento. El contrato, mal diseñado, no establecía topes a la tasa de interés ni fecha para el cierre financiero. El 4 de julio del 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribe el contrato con el consorcio Kunturhuasi para la edificación del aeropuerto de Chinchero. El costo del cofinanciamiento alcanzaba los 265 millones de dólares. Este financiamiento, a ser pagado por el Estado peruano, tenía que ser obtenido en la banca internacional, que como sabemos, cobra intereses. El Estado debía pagar estos 265 millones de dólares más intereses a partir del 6º año de ejecución del contrato, una vez concluidas las obras del aeropuerto de Chinchero. El problema es que la tasa de interés elevaba el precio total de la obra a más de 800 millones de dólares. Tan solo en intereses, el Estado debía pagar 590 millones de dólares. Entonces, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski negoció una adenda a este contrato. Con el objetivo de ahorrarse intereses, pasó a pagar los 265 millones de dólares en partes a medida de que se avanzara la obra. Según los críticos, la obra terminaba siendo financiada en un 80% por el Estado. Y nosotros trabajamos contra la marea que está en contra el viento que está en contra las influencias que están en contra, pero persistimos. La adenda fue suscrita en febrero del 2017 con Kuczynski y Vizcarra, enfundados en ponchos y chullos. Pero el ruido desatado alrededor del proyecto, de la aparente falta de solvencia económica de Kunturhuasi y de los evidentes lazos familiares que el entonces premier Fernando Zavala tenía con funcionarios de esta sociedad, provocó que para mayo de ese año contrato y adenda quedaran sin efecto. Tenemos que tomar la decisión, y ya lo hemos hecho, es precisamente dejar sin efecto el contrato. Vizcarra renunció a Transportes y se fue de embajador a Canadá. El entonces ministro de Economía, Alfredo Thorn, también dejó el cargo, luego que el Congreso le negara la cuestión de confianza que planteó tras difundirse un audio en el que se le escucha decirle lo siguiente al entonces Contralor General Edgar Alarcón, quien había realizado una auditoría sobre Chinchero que a la postre determinó responsabilidades penales y administrativas en funcionarios del gobierno de Kuczynski. Ahora todo depende de usted. Si pasa Chinchero, no va bien. Si se baja Chinchero, no va, pero mal. El tema es Chinchero. Y hablemos con toda franqueza, como deben ser las cosas.
fue un tema que se manejó políticamente cuando yo fui ministro de Transportes. Y llegó el procurador a plantear una denuncia ante el Ministerio Público. Se han tomado meses y con mucho detalle, con mucha prolijidad, han revisado todos los motivos y el sustento de la denuncia. Y después de ellos se concluyó de que no había mérito, que todo lo actuado se sujetaba a la ley. Pero ¿cuál es la nueva evidencia encontrada por la fiscal Sueno que podría complicar la situación del actual jefe de Estado en una coyuntura particular como la que vivimos? Según la fiscal, en la computadora incautada en marzo del 2017 a José Carlos Balta, gerente general de Cunturuguasi, se encontraron las respuestas al pliego interpelatorio que Vizcarra, en su calidad de ministro de Transportes, debía absolver el 16 de marzo de ese año ante el Pleno del Congreso por la adenda de Chinchero. Según la fiscal, el documento en Word estaba grabado con fecha 10 de marzo, es decir, 6 días antes de la supuesta presentación del entonces ministro. Presentación que finalmente se produjo el 17 de mayo de ese año debido a la emergencia que asoló el norte del país. Es más, según este documento, Vizcarra remitió la estación de preguntas al Congreso recién el 10 de abril del 2017, un mes después de que fuese grabado el supuesto documento en el dispositivo del gerente de Cunturuguasi. En esa computadora también se encontró un proyecto de adenda con fecha 3 de enero del 2017 y también informes de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, solicitados por el entonces ministro Vizcarra y referidos a los supuestos problemas que presentaba el contrato del aeropuerto de Chinchero, como la ausencia de un tope a la tasa de interés con la que el Estado debía pagar los 265 millones de dólares a la banca internacional. El problema es que estos informes aparecen guardados en la computadora de Balta en los días 19 y 21 de octubre del 2016, cuando la CAF envió esta documentación al Ministerio peruano recién el 7 de noviembre de ese año. Es decir, a primera impresión, Cunturuguasi aparece manejando información con antelación al propio Ministerio de Transportes. Cunturuguasi en ese momento no era un postor, Cunturuguasi era una contraparte contractual, que se sentaba con su contraparte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a negociar. Entonces, que un borrador de adenda esté en la computadora del señor Balta del Río es absolutamente explicable. Es normal, es natural que la contraparte que está negociando la adenda tenga borradores de la adenda que se está negociando. El informe de la CAF, eso tendrá que explicarlo la CAF. Pero insisto, que las partes pueden acceder a la información que forma parte de la ejecución del proceso de contratación. Sí, pero en este caso el informe de la CAF estaba en la computadora del señor Balta mucho antes de que llegara al Ministerio de Transporte. Es probable, insisto, eso lo tendrá que explicar la CAF, pero tampoco me parece que sea absolutamente inexplicable. Esos documentos eran parte del expediente. Esos documentos también el sustento que se envió a la Contraloría. Son documentos, o sea, en la administración pública nada puede ser secreto. Esto fue lo que dijo esta semana el presidente Vizcarra en el programa 2019 de Canal N. Debido a que una futura investigación giraría en torno a su actuar como ministro de Estado, Vizcarra está protegido por la inmunidad del antejuicio político, que se extiende hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Para que este quede sin efecto, tendría que proceder una denuncia constitucional en el Congreso. Otros involucrados en esta investigación no corren la misma suerte. Bueno, esa resolución es absolutamente arbitraria, quebranta la obligación legal que tiene todo fiscal de actuar las investigaciones de manera objetiva. Roberto Pereira es abogado de Fiorella Molinelli, actual presidenta ejecutiva de Salud, y en el 2017 la viceministra de Transportes y Comunicaciones que firmó la adenda al contrato de Chinchero. La fiscal Sueno lo investiga por la presunta comisión del delito de colusión agravada, junto a otros 4 funcionarios del MTC y el MEF. Según el documento fiscal, Molinelli se habría coludido con los representantes de Cunturuguasi que aparecen en el documento en calidad de cómplices primarios, para favorecerlos al cambiar la forma en cómo se iban a pagar los 265 millones de dólares de subsidio por la obra. Le imputa a la señora Molinelli que como si hubiera dirigido toda la operación. La señora Molinelli es la viceministra. Quienes se encargan de esto es una dirección que efectivamente está a su cargo, pero que está compuesta por técnicos, que son los que deciden. Participa el Ministerio de Economía y Finanzas y participa el OCITRAN. Finalmente, la adenda es aprobada por el ministro, que en ese entonces era Martín Vizcarra. Lo que hace el ministro es delegar en la señora Molinelli la firma administrativa. De manera tal que la función de la señora Molinelli ahí simplemente era de garantizar que los procedimientos
que los plazos se lleven a cabo. La acusa de haber suscrito la adenda a pesar de conocer que Kunturuwasi no había cumplido con presentar información concreta respecto al financiamiento de la obra y en lugar de invocar la caducidad del contrato, buscó la suscripción de la adenda, vulnerando las condiciones de competencia iniciales de la obra. Finalmente, lo que se altera es la modalidad de pago, porque el factor de competencia sigue siendo quién me pide menos plata y quién me da mayor porcentaje de las ganancias del periodo de operación. Según la adenda, esos pagos se hacían contra garantías de fiel cumplimiento por parte del concesionario. De manera tal que si el concesionario incumplía, el Estado ejecutaba esas garantías. En la letra pequeña, el tema chinchero es sumamente complejo y técnico y los entendidos en la materia parecen no ponerse de acuerdo. Algunos especialistas consultados que no quisieron declarar para esta nota sostienen que la adenda no modificaba el espíritu inicial del contrato, pero otros sostienen que con la adenda los riesgos asumidos en el proyecto pasaban de ser manejados por el concesionario privado a ser asumidos por el Estado en su totalidad. La adenda, por lo que hemos podido observar, cambia y desvirtúa las reglas o las formalidades de lo que implica una asociación público-privada. Es decir, en el contrato original, el privado era quien desembolsaba el dinero, quien asumía el riesgo de este proyecto de infraestructura, pero en la adenda va a ser el Estado quien ahora estaría asumiendo el riesgo, por lo cual estaríamos bajo una modalidad de contratación pública. ¿Eso no terminaba desnaturalizando lo que son las APPs? No, porque para los trabajos iniciales siempre hay un adelanto. En todo caso, esa es una cuestión discutible, una discusión técnica que no convierte la decisión en un acto colusorio. Nunca se desembolsó un sol o un dólar por este proyecto. Sin embargo, como algunos señalan, con el contrato el Estado peruano pudo invocar a la caducidad del mismo y demandar al consorcio. Con la suscripción de la adenda, Kunturuwasi ha llevado al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, CIADI. El Estado podría perder este arbitraje y aunque aún no se sabe a cuánto ascendería la indemnización, esta podría superar los 265 millones de dólares de pago acordado por la construcción del aeropuerto. Ahora el Estado, con ese documento contractual que es posterior, que está modificando las reglas, vamos a decirlo en un sentido coloquial, las reglas del juego, el privado tiene como arma legal poder presentar, que ya lo ha hecho, un arbitraje para hacer cumplir los acuerdos suscritos en la adenda. En esta historia, ¿hubo corrupción o precipitación burocrática de algunos funcionarios presionados por un presidente que había ofrecido chinchero como promesa electoral? No olvidemos que PPK, en su modo tan particular de hacer las cosas, dijo en algún momento que había que ayudar a Kunturuwasi. Hoy su designio ha arrastrado una serie de funcionarios a una investigación que se prolongará por 8 meses más y que, cosa curiosa, puede complicar el último tramo de mandato de su sucesor. Nuestro presidente Martín Vizcarra y de nuestro